me parece que estamos. Ya. Vamos entonces a dar comienzo a esta parte, ¿cierto? En la cual muchas veces nos preguntamos por qué es necesario hablar de diversidad, ¿cierto? En nuestro contexto clínico, cuando hacemos, digamos, el ejercicio de la psicología sobre todo. Sin embargo, hay consideraciones fundamentales, ya hay pequeñas cositas que son tremendamente importantes que no se nos pueden escapar cuando trabajamos con disidencias, ya sea que ese es el motivo por el cual llegan a, em, a nuestro box clínico o porque son personas que vienen por otro tema, pero que son parte de la diversidad, entonces hay algunas cositas que son importantes considerar. Eh, Denme un segundito. Ahí está. Bueno, primero que todo les comento acerca de mí. Mi nombre es María Susana, soy psicóloga, docente de la Universidad de La Serena, trabajo en el ámbito clínico, trabajo haciendo relatorías, ya, y poseo especializaciones y postítulos en el área de sexualidad. Tan solo me dedico al área de sexualidad, LGBT, identidad, etcétera. Tan solo en esa línea. Y como les decía, ¿por qué formarnos en temáticas LGBT cuando existe un poco este discurso de no necesitamos saber cuál es la sexualidad de las demás personas? ¿Ya? No necesitamos saber si la otra persona, por ejemplo, es o no debiese interesarnos más allá el si la otra persona es bisexual, si es gay, si es lesbiana, etcétera. Hay un poquito este discurso. Sin embargo, como profesionales es importante que tengamos ciertas consideraciones en ese ámbito. ¿Por qué? Porque no tan solo estamos atendiendo a este paciente, ¿cierto? Este usuario consultante que viene al box, sino que esta persona está en un contexto. No solo estamos atendiendo a esa persona, sino que estamos atendiendo, por ejemplo, a este estudiante que puede estar sufriendo bullying en el colegio, ¿cierto? Debido a la ignorancia o la falta de información que existe en sus compañeros acerca del tema. También nos encontramos con situaciones en las cuales es bueno que tengamos la información de qué estamos hablando cuando llega un paciente que nos dice, por ejemplo, que hay un compañero que lo está molestando a pesar de que ya le dijo su nombre social, ya le dijo sus pronombres, pero le sigue llamando por su dead name. Entonces, a veces en clínica nos encontramos con este tipo de situaciones y quedamos así como, ¿de qué me está hablando este chico? ¿Qué es esto de los pronombres? ¿Qué es esto del nombre social? ¿Cierto? ¿Qué es el dead name? Entonces, es fundamental que al menos tengamos esta información para tenerla en consideración. Ya, en el contexto clínico adulto también vemos situaciones. A mí me tocó, por ejemplo, acompañar un proceso de una familia que decía, yo no puedo ver a mi hija porque me dan ganas de golpearla a pesar de que ella quiere acercarse a mí y me quiere abrazar, pero me cuesta porque a mi hija le gustan las mujeres y eso a mí me produce un rechazo tremendo. Entonces, esta persona acude a nosotros, ¿cierto? Con este discurso. Entonces, es necesario que tengamos en consideración o que sepamos el cómo abordar estas situaciones. Quizás no tengamos toda la información, quizás no es necesario el sabernos todas las categorías y todas las etiquetas que existen, pero sí es necesario saber, por ejemplo, que el ser LGBT no es una decisión, ya partiendo por ahí. En el contexto clínico infanto-juvenil también van a aparecer situaciones o nos vamos a encontrar con situaciones de adolescentes, sobre todo yo atiendo muchos adolescentes que llegan a sesión diciendo, no sé qué soy, diciendo, buscando una confirmación, ¿cierto? O diciendo derechamente, no me siento tan mujer, no me siento tan hombre, me están pasando estas cosas, me atraen ciertas personas y no sé qué es lo que está sucediendo.
Entonces, ese tipo de situaciones también nos vamos a ver enfrentados y es necesario que sepamos cómo abordarlas y cómo acompañar esos procesos, ¿ya? Em, También nos vamos a encontrar con pacientes o consultantes que llegan al box con ciertos malestares. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho el atender a personas que me han dicho que evitan el asistir a centros de salud, evitan ir al hospital, evitan ir a la clínica, evitan ir al dentista, evitan ir a los centros de salud porque temen que se les discrimine, ¿ya? Entonces, claro, ahí el tema fundamental no tiene que ver en cuál es su identidad, cuál es su orientación, pero sí que hay un contexto. Ya hay muchas personas trans, por ejemplo, que cuando asisten a los centros de salud, les dicen así como, te voy a llamar por el nombre de tu carnet porque yo acá veo un hombre vestido de mujer, por ejemplo. Entonces, es necesario el que eduquemos y podamos apoyar a nuestros pacientes entregándoles la información. Ya más adelantito les voy a mostrar un poquito acerca de los protocolos y que existen manuales que dicen cómo se debe atender a las personas y así empoderar a nuestros pacientes para que hagan valer sus derechos cuando van a un centro asistencial porque les capacitan para eso. ¿Ya? Y quizás aquí en esta jornada, quizás hay personas que no tienen idea que los centros asistenciales se tiene que llamar a las personas por su nombre social, por ejemplo, ¿ya? Puede que hayan personas que no sabían eso. Entonces es importante el que lo sepamos para poder empoderar, perdón, a nuestros pacientes. Voy a avanzar un poquito en esto en función de la hora, pero lo importante o con lo que quiero que se queden es que convivimos diariamente con esta realidad. Aunque hayan personas que digan, a mí no me interesa saber la sexualidad de las demás personas, es una afirmación válida. Sin embargo, tenemos que considerar que en algún momento en nuestro ejercicio clínico esto va a ser un tema. Esto va a ser un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un caso, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, em, qué tipos de casos o con qué situaciones nos podemos encontrar. La segunda idea con la que quiero que se queden de esta jornada es que cuando la gente dice no quiero saber la sexualidad de la otra persona, por lo general está pensando en sexo, ¿ya? Muchas personas creen que la sexualidad es sinónimo de sexo, cuando en realidad no es así. La sexualidad tiene que ver con quién yo soy, ¿ya? No es tan solo sexo, ¿ya? Tiene que ver con la identidad, tiene que ver con cómo quiero ser nombrado con mi nombre social, tiene que ver con cómo me visto, con cómo me expreso, con cómo me relaciono conmigo mismo, o sea, autoestima, autoconcepto, autoimagen, ¿ya? Con quienes me rodean, tiene que ver con cómo me presento, por ejemplo, como profesional, con cómo me presento como hijo, con si con algunas personas utilizo un nombre y con otras personas utilizo otro nombre porque todavía, entre comillas, no salgo del closet, ¿ya? Tiene que ver con cómo me vinculo efectivamente, con cómo pongo límites, con cómo comunico mis necesidades, con cómo identifico esas necesidades, ¿ya? Sexualidad es todo, es el cómo yo me expreso al mundo, la relación que tengo conmigo mismo y el cómo me relaciono con otras personas. Entonces, quiero que se vayan de esta jornada con la idea de que sexualidad no es solo sexo, sino que es algo mucho más complejo, es algo mucho más profundo y es ahí cuando entendemos por qué es importante, porque es un factor identitario de las personas. Ya, no es solo con quién me relaciono sexualmente, sino que es parte de nuestra identidad. No me voy a detener en explicarles acerca de las diferencias entre orientación sexual e identidad de género, sino que me importa esto. ¿Cuáles son las herramientas para que ustedes puedan brindar un abordaje ético, garante de derechos, cierto, y afirmativo
con las personas que llegan a atenderse con ustedes, ¿ya? Y lo primero, lo más importante que a mí me parece fundamental, pero me parece que es algo que hay que hacer constantemente y que las personas que trabajamos en esto también tenemos que hacerlo, es la revisión de los propios prejuicios, ¿ya? Porque todos los tenemos. Todos tenemos prejuicios, todos tenemos un estereotipo en la cabeza. Entonces, yo les invito a preguntarse, ¿cuál es la información que manejan? Por ejemplo, cuando hablamos de personas trans, cuando hablamos de, me imagino que aquí muchas personas piensan en una persona que nace mujer, ¿cierto? Y que luego se identifica como hombre. ¿Qué información manejan al respecto de eso? ¿Ya? ¿Qué información maneja la familia de la persona que ustedes están atendiendo? ¿Qué información maneja la propia persona que ustedes están atendiendo? ¿De dónde obtuvieron esa información? Por ejemplo, si ustedes dicen, a mí me cuesta imaginar que una persona que nace mujer se identifique como hombre. A mí me cuesta pensar que hay personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Ok, ¿de dónde se obtuvo esa información? Hay personas que dicen, yo creo que tan solo existen hombres y mujeres. Ok, ¿de dónde se obtuvo esa información? ¿Hace cuánto esa información está ahí? ¿Cuál es la información que existe actualmente acerca del tema? ¿Qué pienso acerca de esto? ¿Qué opino acerca de esto? ¿Y a qué experiencias me he enfrentado sobre este tema? ¿Ustedes conocen, por ejemplo, personas LGBT? ¿Han atendido personas LGBT? ¿Ya? ¿O conocen al hijo de una tía que decían que era homosexual y que resultó ser trans, etcétera, etcétera? ¿Qué experiencias, qué información manejan ustedes personalmente? ¿Y cuál es la información también académica o de instancias formativas, perdón, a las cuales han asistido sobre el tema? Lo otro importante es, ¿qué les pasa con este tema? Porque les pasan cosas, ¿ya? Hay temas que incomodan. ¿Cuáles son los temas que a ustedes les incomodan? Por ejemplo, cuando alguien habla y dice buenos días a todos, todas y todes, ¿ya? ¿A quiénes les resuena un poquito ese todes? ¿A quiénes como que les da una sensación así como media, como que media incómoda, media de vergüenza ajena, o me molesta porque, pucha, de nuevo partieron con estas cosas? ¿Qué les pasa cuando se enfrentan a situaciones donde están estos temas presentes? ¿Y por qué les pasa eso? ¿Por qué les molesta que alguien diga todes? ¿Por qué les incomoda? ¿Qué hay debajo y cómo lo gestionan? Levantan la mano y responden, entran en una discusión, se lo guardan, ¿cómo lo gestionan? ¿Ya? ¿Cuáles son los prejuicios y cuáles son los estereotipos que ustedes manejan? Y esto es súper importante, porque puede que ustedes estén en contra, por ejemplo, de los estereotipos que existen sobre la diversidad y todo, súper bien, pero tienen que tener en consideración los estereotipos que existen en la sociedad, porque es a esos estereotipos a los que se enfrentan sus pacientes. Entonces, cuando sus pacientes les digan, por ejemplo, que están sufriendo discriminación en el trabajo, que se han alejado de su familia porque salieron del closet y su mamá ya no les habla, cuando se enfrenten a situaciones donde estén estos estereotipos presentes, no de ustedes, sino que del contexto que tiene ese consultante, va a ser importante tenerlo en consideración, ya, y tenerlos en cuenta. Otra herramienta fundamental es el despojarse del deber ser, ¿ya? No hay una forma correcta de ser LGBT. No todas las lesbianas son tomboys, no todas las lesbianas tienen una forma de vestirse específica, no todas las personas no binarias somos andróginas, no todas las personas trans quieren pasar del punto A al punto B y ser de 100% hombre a 100% mujer. No es así. No hay una forma específica, estereotipada, de cómo ser una persona LGBT.
Y esto es súper importante que lo sepan para que ustedes no depositen los prejuicios sobre sus consultantes y también porque sus consultantes pueden llegar con este deber ser. Y pueden decirles, no me siento 100% trans porque no siento disforia. No me siento 100% trans porque todavía no entro en un proceso hormonal. Y ustedes tienen que tener la herramienta y la concepción de que esto es súper complejo y es tan personal que cada persona es un mundo y cada persona es un individuo. Que la idea del acompañamiento es que la persona pueda llegar a ser ella misma. ¿Ya? Y ustedes van a tener que decirle a esa persona, no es necesario o el entrar en un proceso hormonal no te hace más trans. El no tener un proceso hormonal no te hace menos trans. ¿Ya? Es importante el despojarse de este deber ser, porque no hay una forma correcta e incorrecta de ser. Un ejemplo de esto es que no todas las personas trans odiamos nuestro cuerpo. Ya siempre se habla esto de que vivimos en un cuerpo equivocado, que odiamos nuestro cuerpo, que tenemos disforia. No todas las personas trans odian sus cuerpos. Hay personas trans que aman su cuerpo, que no sienten disforia y que simplemente no se identifican con el género que les asignaron cuando nacieron. Punto. No hay más que eso. ¿Ya? En mi formación pude conocer a Patricia Casanova, que es una psicóloga que se especializa también en sexualidad, y ella plantea lo siguiente: cualquier solución que implique intentar que las personas cansen en un modelo rígido establecido, ya en una cajita bien rígida, por ejemplo, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, cómo se debe ser trans, cómo se debe ser disidente, cómo se debe ser feminista, cómo se debe ser no binario, todos esos cómo debo ser van a generar sufrimiento en la persona o en quien viene a consultar, ¿ya? Porque a donde tenemos que acompañar a nuestros pacientes es a que puedan ser ellos mismos. Y si quieren ser ellos mismos y quieren iniciar un tratamiento hormonal, porque es lo que siempre han querido, porque sienten que eso les va a hacer bien, porque eso les aporta acercarse a ser la persona que son, perfecto, acompañamos ese proceso. Pero si esta persona viene acomplejada, viene triste, viene con el tema de no quiero entrar en un proceso hormonal, pero siento que eso me hace menos trans, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir y poder darle esta vuelta acerca de él, cómo debe ser una persona. Otra herramienta o otro discurso que aparece mucho en los profesionales es: no quiero acercarme al tema de la diversidad porque no quiero discriminar a nadie. ¿Ya? Hay personas que me dicen, prefiero no hablar, no relacionarme con personas trans porque no quiero equivocarme, porque no quiero decir algo que sea ofensivo, porque no quiero embarrarla. ¿Ya? Sobre este tema, les puedo dar algunos consejos, ya sea como profesional que trabaja en esta área o como disidente también, y es lo siguiente. Primero, creerles a las personas LGBT. Creerles. Si es que una persona les dice, ¿sabe qué? Yo toda mi vida he tenido que vivir como mujer, pero en este punto de mi vida me lo estoy cuestionando, no sé qué me pasa todavía, pero siento que no es tan así. Ustedes créanle, ¿ya? Creerles a las personas, porque es su vivencia y con eso trabajamos, no con la percepción que nosotros tenemos de esa persona, sino con lo que la persona está viviendo, lo que le está doliendo, lo que está sintiendo, las cosas que piensa, con eso trabajamos, ¿ya? Respetar su nombre social y sus pronombres es respetar su bienestar. Acá siempre la dirección en la que tenemos que ir es en el bienestar de la persona. Eso es lo importante. No importa lo que dice el carnet. Lo importante
es cómo esa persona quiere ser nombrada y quiere ser llamada. Entonces, cuando realizo la anamnesis clínica o cuando me dirijo a una persona, yo le pregunto, hola, ¿cómo quieres que te llame? ¿Ya? ¿Cómo quieres que te nombre? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que yo les recomiendo hacer. ¿Cómo quieres que te nombre? Entonces, esa persona les va a decir, por ejemplo, Juan, y ustedes están percibiendo una persona que socialmente se entiende como mujer, pero quiere que le digan Juan con pronombres masculinos, que le traten en masculino. Entonces ustedes pueden preguntarle, ok, Juan, necesito para la ficha, necesito para la anamnesis, que me puedas indicar tu nombre registral, o sea, el nombre que aparece en tu carnet, y también tu nombre social, y yo te voy a tratar con tu nombre social. Para mí va a ser Juan, porque en este espacio puede ser Juan. En este espacio puede ser el mismo. Quizás no haya otros espacios. Quizás en su familia no puede ser Juan, quizás en su trabajo no puede ser Juan, pero aquí es un espacio seguro en el cual puede ser el mismo y necesitamos brindar esa confianza. Entonces, ¿qué pasa? Juan me dice que su nombre es Juan, que usa pronombres masculinos, y yo por error me equivoco y le llamo por su nombre registral, no sé, Macarena, por ejemplo. ¿Qué se hace en ese caso? Se piden disculpas, me corrijo, intento que no vuelva a ocurrir. Y no pasa nada. Es eso, ¿ya? Sí se van a equivocar, porque somos personas, nos equivocamos todo el tiempo. A todas las personas nos sucede. Yo trabajo única y exclusivamente en esta área. Tan solo me dedico incluso al activismo LGBT, como una persona disidente. Y aún así me pasa. Aún así me sucede que a veces me equivoco de pronombres, me equivoco de nombres y a ustedes también les va a ocurrir. Pero no tiene nada de malo, porque somos personas que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, corregirse, pedir disculpas y tenerlo presente para que no vuelva a pasar. Eso es lo mejor que podemos hacer. En vez de evitarlo, ¿cierto? Y no me relaciono con personas LGBT para no pasarlas a llevar, para no decir algo inadecuado, mejor equivocarse, ¿ya? Mejor equivocarse. Otra cosa a la que nos vamos a ver enfrentados es al recibimiento de afirmaciones negativas. Como les decía, yo he trabajado con familias ya que tienen este tipo de discurso. Me da asco que mi hijo sea así, preferiría que estuviera muerto. O afirmaciones como no puedo ver a mi hija a los ojos, no quiero que me toque, no quiero que me abrace, me dan ganas de golpearla cuando está cerca de mí. Ya son afirmaciones bastante fuertes a las que nos vemos enfrentados. ¿Cómo se reciben estas afirmaciones o qué hacemos con ellas? Primero, no reaccionar con rabia, ya, no encarar, porque este es el espacio profesional hecho y dedicado para que puedan decir este tipo de cosas y no se las tengan que decir a su hija o a su hijo o a otras personas. Este es el espacio donde podemos mirar estas afirmaciones, ¿ya? Y podemos ver qué nos pasa con eso. Si es que encaramos, si es que nos vamos en la mala y si es que le decimos a esa persona, oiga, lo que usted está diciendo es terriblemente discriminador, probablemente perdamos la oportunidad de acompañar ese proceso, ¿ya? Y probablemente terminemos creando un rechazo en esa persona hacia los profesionales de salud. Entonces, ¿qué hacemos cuando recibimos este tipo de afirmaciones? Identificar o preguntarle, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Tiene miedo? ¿Tiene rabia? ¿Tiene pena? ¿Qué es lo que le sucede? Hay personas que me dicen, tengo miedo porque no quiero que mi hijo pase por discriminaciones, no quiero que le pase nada en la calle, etc. Hay personas que dicen, me da rabia que teniendo una vida tan fácil, mi hijo decida ser gay sabiendo que eso es mucho más difícil. ¿Ya? Otras personas me dicen,
Yo quería que mi hija fuera heterosexual porque quería verla llegar al altar con un hombre vestido de terno y yo me imaginaba la iglesia y me imaginaba todas estas cosas. Entonces, estamos hablando de expectativas. Ya hay que permitir que las personas en el espacio profesional y terapéutico puedan decir estas cosas, porque con eso trabajamos. Ya, ese es el espacio para trabajar este tipo de afirmaciones. ¿Ya? ¿A qué le tiene tanto miedo, por ejemplo? Hay personas que me han dicho a que no me dé nietos, ¿ya? A que se quede solo para siempre, a que si mi hija es lesbiana no va a encontrar pareja, se va a quedar sola para siempre. Hay personas que piensan así, ¿ya? Entonces necesitamos, que eso también es parte de los prejuicios y los estereotipos, y necesitamos formarnos en esto porque puede ser que haya profesionales que estén de acuerdo con esas afirmaciones. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante hablar de este tema, porque ¿cómo puedo acompañar discursos o narrativas de este tipo si yo también pienso lo mismo? Si yo también pienso que las personas LGBT se quedan solas para siempre, ¿ya? Cuando hay muchos discursos negativos, es bueno el preguntarles, por ejemplo, cuáles son las razones por las que ama a su hijo, ¿ya? Encontrar ese puente, encontrar ese punto en el que la persona pueda volver a conectar con su hijo, ¿ya? Cuando dice muchas cosas negativas, el qué positivo tiene su hijo, ¿ya? O sea, me ha dicho hartas cosas. ¿Me podría decir, por ejemplo, alguna cosa positiva que haya hecho su hijo o algo por lo que se sienta orgulloso, ¿ya? Entonces, eso es algo súper, súper importante. Ahora, como les decía, es importante dejar un espacio para las familias para que puedan decir sus prejuicios, para que puedan pasar sus duelos. Por ejemplo, las personas trans, las familias por lo general pasan un duelo de las expectativas que tenían, ya em, con las cosas que esperaban que sucedieran, con ver a mi hija crecer, con ver a mi hija casarse, etcétera, y mi hija ahora me dice que es hombre. Entonces, ese espacio es importante, es necesario que le brindemos un espacio a estos mitos, a la rabia, a la pena, a la angustia. Pero este espacio tiene que ser diferenciado de la persona en cuestión. No podemos tener en el mismo box, en la misma instancia, a la familia diciendo todo lo que odia de este niño o de esta persona, todas las dudas, todos los duelos que tiene, teniendo a la persona ahí presente. Entonces, siempre al principio, intenten tener espacios diferenciados para las familias, para que puedan expresar todas estas cosas negativas y poder trabajar con eso, y aparte un espacio para la persona, para el paciente índice, ¿cierto? Para poder acoger su situación, validarlo, escucharle y creerle, ¿ya? Pero no podemos tener ahí, por ejemplo, a un adolescente mientras su papá está diciendo lo mucho que le decepciona, por ejemplo, que sea gay o que sea trans. Y por último, quisiera que se quedaran con esta tercera idea, que es fundamental, y es lo siguiente. No todas las personas, no todas las personas LGBT, los problemas que tienen son por ser LGBT, ¿ya? Lo digo de nuevo, de otra manera. No todos los problemas que tenemos las personas LGBT son por ser LGBT, ¿ya? A mí me ha pasado, por ejemplo, que he ido como consultante donde un psicólogo por otras razones, ¿ya? Por razones X, y es como sí, es que debe ser complejo el ser una persona trans en esta sociedad. Cuando el tema por el que iba era totalmente diferente, totalmente nada que ver. Entonces, em, tienen que sacarse de la cabecita que todas las personas LGBT sufren o que todos los problemas que tienen las personas LGBT son por ser LGBT, ¿ya? Porque no es así. Ahora, esa es una cara de la moneda.
La otra cara de la moneda es que no podemos invisibilizar que sí hay situaciones que solo vivimos las personas LGBT por ser LGBT. ¿Ya? Por ejemplo, el estrés minoritario, que es un estrés específico que tienen las personas LGBT cuando salimos a la calle, que nadie nos diga nada, el tener cuidado con tomarle la mano a nuestras parejas porque alguien puede decir algo o podemos ser víctimas de situaciones de odio. Entonces, sí hay un componente importante, ¿ya? Que tienen que dejar en un POSIT, que tienen que tenerlo presente, pero al mismo tiempo no es que todo lo que nos ocurra es porque somos LGBT, ¿ya? Son dos caras de la misma moneda que tienen que tener presente cuando hagan sus intervenciones y abordajes clínicos, ¿ya? Em, Las redes de apoyo social, siempre indagar en las redes de apoyo social, esto ya lo saben porque es lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿ya? El indagar en la red familiar, si es que hay apoyo, si es que no hay apoyo, qué es lo que opinan los padres acerca, por ejemplo, de esto, o personas adultas que se han alejado de sus familias porque sus familias les han demostrado rechazo. La red no familiar, que son compañeros de trabajo, amistades, pareja, etcétera. La red comunitaria, que son grupos, colectivos, organizaciones. Esto es súper importante. Siempre en la anamnesis indaguen en la red comunitaria de sus consultantes, porque muchas veces no tienen el apoyo de sus familias, pero muchas veces pertenecen a grupos y colectivos por internet, ya por Instagram, por Twitter. eh, Hay una red bastante grande que se mueve en el mundo LGBT, ¿ya? Entonces, si es que tienen algún consultante, indaguen en la red comunitaria porque muy probablemente pertenezcan a alguna organización, colectivo o Instagram, por último, donde hay más personas, ¿ya? LGBT. Y como les digo, muchas veces el primer espacio seguro para esa persona no van a ser sus familias, lamentablemente. Muy probablemente sean ustedes quienes les brinden ese primer espacio seguro, ¿ya? Ustedes pueden ser la persona que cree en ellos y que pueda incluso em, prevenir un suicidio, ya que el apoyo de una sola persona puede reducir en un 40% la conducta suicida en adolescentes, ¿ya? Esa persona pueden ser ustedes. Y como les decía, existen materiales, existen protocolos, existen manuales, ya el MinSal, el Mineduc, existen muchos protocolos, muchos manuales acerca de cómo abordar la diversidad en el aula, cómo abordar la diversidad para profesionales. Existen muchos. El problema es que no los leemos, ya están de libre acceso. Tan solo hay que buscarlos, tan solo hay que encontrarlos. Por ejemplo, este, que es el de salud, que dice cómo registrar a una persona en la ficha clínica con su nombre social. Nadie tiene idea de que en realidad en las instituciones de salud se puede registrar con el nombre social y se escribe el nombre legal entre paréntesis, pero se le llama con el nombre social. Esto lo pueden usar en sus fichas también y en la anamnesis clínica, pero nadie lee estos protocolos y manuales, a pesar de que están de libre acceso y, y me parece que cada 2 años más o menos se van renovando y están ahí. Uno pone en Google, por ejemplo, protocolo diversidad o manual diversidad MinSal, manual diversidad Mineduc, y aparecen un montón que nos van a dar directrices acerca de cómo tenemos que abordar ciertas situaciones y registros. Entonces, esto es lo que yo les puedo entregar en esta jornada flash, un poquito por la hora, pero que son cuestiones fundamentales, son cuestiones súper importantes que no se nos pueden olvidar, así que espero que de todo esto que yo les comenté, algo se hayan guardado, algo se lleven y algo apliquen en su ejercicio clínico. Así que eso, me comentan si es que hay algunos minutitos para preguntas, si es que hay alguna duda, yo voy a estar acá atento.
Muchísimas gracias a la psicóloga Susana Vera por su valioso aporte y veamos si hay espacio para alguna pregunta del público. No, ok. Súper. Me quedo entonces muy contenta porque haya quedado todo clarito e insisto, yo espero de verdad que de todo esto que conversamos se lleven algo ahí importante para su ejercicio clínico. Así que muchas gracias a Palermo y que sigan disfrutando este maravilloso aniversario ahí entre ustedes. Muchísimas gracias nuevamente a la psicóloga Susana Vera. Ahora bien, y continuando con nuestro evento, queremos dejar con ustedes a la psicóloga Bárbara Cerda Vega, quien nos presentará el tema